¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te han contado, ni te contarán. Aquí te lo venimos contando desde el primer día y te lo seguiremos contando. Lo que otros no te han mostrado, ni te mostrarán. Aquí desde el primer día te lo hemos mostrado y te lo seguiremos mostrando. La realidad sin ambigüedades. Enseguidita, durísima imputación de un fiscal federal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La acusa de haber organizado un plan fuera de la ley contra la comunidad mapuche. Verdaderos y gravísimos delitos que se le imputan a la ministra de Seguridad. Por eso, a partir de este momento, nos podés acompañar con el hashtag Bullrich fuera de la ley, porque justamente en un punto de esta imputación de un fiscal federal contra la ministra, la acusa de haber organizado un plan fuera de la ley. Muchas de las cosas que se supieron en su momento en la campaña que armó Bullrich y Nossetti contra la comunidad mapuche, contra la RAM, contra Santiago Maldonado, son tomados en esta durísima imputación que enseguidita Juana Morín te va a estar contando. Y finalmente llamó el hombre desde el norte, la llamada de Donald Trump a Alberto Fernández para felicitarlo, para invitarlo a que pronto viaje a los Estados Unidos, y puso a disposición de Alberto Fernández su gobierno para con la República Argentina. Todo esto vamos a tener también esta noche una historia de un empresario pyme que quebró durante el macrismo y que esta semana, después del triunfo de Alberto Fernández, empieza a recuperar con expectativa de futuro sus empresas, como muchos otros empresarios que han prometido ya inversiones para los próximos meses. Y hablando de la transición y hablando de Mauricio Macri, muchas veces hemos hablado aquí en estos 4 años del relato mentiroso del gobierno de Macri, acompañado por los medios periodísticos de la Argentina. Mirá, sin ir más lejos, en la reciente campaña electoral, en sus spots de campaña, en los discursos del Macri Tour, ¿qué te decía Mauricio Macri? A ver, lo recordamos. Va a crecer el empleo, va a mejorar el salario y va a haber alivio en el bolsillo y en el fin de mes. Y se viene una etapa de crecimiento en la Argentina, se viene una etapa de desarrollo del empleo, de mejora del salario, y con eso el alivio a fin de mes, el alivio en el bolsillo. Ahora viene el crecimiento, ahora viene el trabajo, ahora viene la mejora del salario, y viene el alivio en el bolsillo y el fin de mes. Pero quiero decirles que ahora viene algo distinto. Ahora viene el crecimiento, viene el trabajo, viene la mejora del salario. Porque ahora viene el crecimiento, ahora viene el empleo, ahora viene la mejora del salario, ahora va a mejorar el bolsillo y el fin de mes. Ahora viene algo distinto. Ahora viene el crecimiento, viene... Campaña. Todo esto era la mentira de Macri. Todo esto fue pura mentira de Mauricio Macri. Te dijo que te iba a aliviar el bolsillo a fin de mes, te prometía mejorar el salario, nada de eso se produjo. ¿Qué te dio a partir de esta semana? El tarifazo macrista. Suba de nafta, vamos a repasar rápidamente todos los aumentos que ya ha autorizado Macri y también los aumentos que se vienen. Mirá cómo te mintió en la campaña electoral Mauricio Macri. Se viene el aumento en luz, 8%. La luz en la provincia de Buenos Aires ya está dado el aumento 25%. Gas, 22%. Nafta, se espera un aumento del 10%. 5% anoche, 5% la semana
próxima. Ya el nitro de premium casi 60 pesos. Mirá, alimentos, subas de 20%. Las prepagas, se viene el aumento del 12%. Los colegios privados, 19%. Este era el alivio que Macri te prometía en la campaña. Este era el alivio para el bolsillo, para llegar a fin de mes, que Macri en forma mentirosa, hay que decirlo con todas las letras, como mintió en estos 4 años, fíjese, nada iba a cumplir nuevamente, porque a cambio de esto, tarifazo. Comenzó con tarifazo, se despide con tarifazo. Mauricio Macri, que hasta el 10 de diciembre gobierna esta Argentina en recesión económica. Y vamos a ver cómo queda el precio de la nafta, que desde esta medianoche aumentó otra vez. En Action, la Super 47.92, la Premium 55.56, Diesel 45.98, Diesel Premium 53.19. En Shell, Super 47.96, Premium 55.61, Diesel 46.92, Diesel Premium 53.38. Está casi 60 pesos la nafta cuando se suba. YPF también aumentó ya, Sí, Gustavo. YPF también, Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Sí, la Super de YPF a 47.79, la Infinia 55.14, el diésel 500 de YPF a 44.74 y el diésel Infinia a 52.34 son los nuevos precios de YPF que están rigiendo desde la 0 hora de este viernes. Bien. Los aumentos y la semana próxima otro aumento. Pero Macri decía y te prometía en campaña que te iba a mejorar el bolsillo. Nada de eso es verdad. Te empeoró otra vez el bolsillo. Vamos a la noticia del día. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó a las 5 de la tarde, hora argentina, al presidente electo Alberto Fernández. Sorpresa por la calidez y el buen trato que Donald Trump y las palabras que Donald Trump le dijo al presidente electo Alberto Fernández. Vamos a una síntesis. Felicitaciones por la gran victoria. La vimos por televisión, dijo Donald Trump. Vas a hacer un trabajo fantástico. Espero poder conocerlo inmediatamente. Su victoria ha sido comentada en todo el mundo. Y esto tal vez lo que más ha llamado la atención y lo que más comentario ha despertado. Donald Trump le dijo a Alberto Fernández: he instruido al Fondo Monetario Internacional para trabajar con usted. No dude en llamarme, no dude en llamarme. Acá primero el cambio, esto sorpresa absoluta para el macrismo que tanto te vendía, que ellos eran los únicos que podían insertarse en el mundo. Después de las PASO, Donald Trump se olvidó de Macri. Hoy, como corresponde, este llamado que no hizo, que no ha hecho el nefasto presidente de Brasil, Bolsonaro, quien lo único que ha realizado es atacar al presidente electo y atacar al pueblo argentino. Ahora, antes de ir con Pedro Brigger, pregunta para Fernando Alonso. ¿Hay una mala traducción? Porque sorprende que Donald Trump diga: he instruido al Fondo Monetario Internacional, porque el fondo es un organismo multilateral, no depende de Donald Trump. O en todo caso, tal vez lo que dijo: he instruido a el equipo o a los representantes de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. Fernando. Sí, y además hay alguna contradicción con lo que dijo el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, esta semana. ¿Te acordás? Hace 2 días cuando dijo: Argentina tiene que cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o sentarse con las autoridades del fondo y renegociar el acuerdo con ellos. Me da la sensación de que Donald Trump ahora le está dando un contexto a esas declaraciones y lo que está diciendo es que no van a soltar la mano de Argentina. Hay que tener presente que el Fondo Monetario tiene un gran problema
por el crédito que le dio a la Argentina violando todas las disposiciones internas del organismo. Por lo tanto, esto es como se dice siempre, si le debes $1 al banco, tenés un problema. Si le debes 1.000, el problema lo tiene el banco. Hoy el problema lo tiene el FMI, Gustavo. Bueno, y Donald Trump le dijo esta tarde a Alberto Fernández que quería conocerlo pronto, que querían verse pronto. Sin embargo, en las próximas horas, esta noche, el presidente electo Alberto Fernández viaja a México, porque allí puede instaurarse una nueva relación México-Argentina que potencie nuevamente a América Latina. Pedro Brigger, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, en primer lugar, el tema de Donald Trump, muy caluroso el saludo. Acá estamos para ayudar. Por supuesto que eso también implica condicionar, pero el hecho del llamado, del mensaje, que se suma a muchos otros mensajes, por ejemplo, desde Alemania, también hay que señalarlo, la canciller Angela Merkel y, como bien dijiste, Gustavo, la contracara es el principal socio, Jair Bolsonaro, que sigue muy enojado con Alberto Fernández. Uno podría pensar que es porque Alberto Fernández visitó a Lula da Silva. No es solamente eso. En la concepción del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ahora llega el comunismo a la Argentina, ven fantasmas por todos lados, obviamente que tampoco entiende el peronismo como tantas otras cosas que no parece entender, por eso adelanta la cumbre Mercosur para no cruzarse directamente con Alberto Fernández, que como bien dijiste, viaja a México, es un gesto muy fuerte. Hace más de un año que le decimos en esta columna en C5N que es muy importante lo que está pasando en México, que México está mirando hacia el sur, que México quiere cobrar un protagonismo en la región. Claro, hace un año atrás nadie imaginaba que Alberto Fernández iba a ser candidato y que iba a ganar de manera tan contundente en primera vuelta y que su primer viaje como presidente electo iba a ser a México, que además va a tener un condimento, una cobertura especial de C5N. Bien, el próximo lunes estaremos con Pedro Brigger, que viaja en esta visita y desde el lunes estará vía directo desde México. Hoy se reunió con el expresidente Mujica, que estuvo aquí en la Argentina, Alberto Fernández, y habló sobre este encuentro y la visita a México. Es un gran amigo que además cada vez que tengo oportunidad de compartir, en los últimos tiempos muchas veces hemos compartido escenarios como este. Y la verdad con Pepe se aprende mucho. ¿Cómo lo define? No, Pepe es un político singular, repleto de valores morales y filosóficos maravillosos, un gran crítico de la sociedad de consumo y una gran guía para alguien como yo. Bueno, ¿cómo se prepara para México? Cuéntenos. Bien, ya me voy esta noche, así que me tengo que ir a armar valijas y demás. ¿Cuáles son los ejes? Vamos a hablar el lunes, vamos a almorzar con López Obrador, a quien quiero y respeto mucho y seguramente lo vamos a aprovechar al máximo. ¿Buscando qué exactamente? En la mejor relación con México y Argentina, que es la integración latinoamericana. Allí marcando Alberto Fernández los ejes de la nueva relación, buscando otra vez la integración de América Latina, los nuevos vientos que soplan en la región y una relación estratégica que Alberto Fernández busca establecer con el presidente de México y con México. También allí se va a entrevistar con el poderoso empresario Carlos Slim y otros empresarios para que lleguen inversiones a la República Argentina. Mientras todo esto ocurre, hoy Alberto Fernández salió al cruce de rumores, solo rumores. La verdad, penoso el periodismo que se basa en rumores y le da entidad a rumores. Sobre su salud, otra vez. Agradecería que Marcos Peña deje de gastar los pocos dólares que todavía no dilapidaron en instalar noticias falsas por las redes. También agradecería a ciertos medios no prestarse a las fake news. Estoy muy bien y trabajando para ordenar el caos que nos dejan. Gracias. Esto referido a una noticia que sorprendió en perfil.com, que daba a entender que a la madrugada Alberto Fernández estaba internado en el hospital Otamendi. Decía rumores. Lo peor que puede hacer el periodismo es hacer periodismo en base a rumores. Mucho ha mentido el periodismo en la Argentina en estos 4 años y le ha costado caro, porque muchos
no solamente han perdido mucho rating, ventas, sino la credibilidad, Por eso, colegas, empecemos a ser serios. Rumores, no hay que basarse en rumores, en fuentes. Y en lo posible, 3 fuentes, como indican los manuales de periodismo. Muy bien, también hoy se reunió con Sergio Palazzo, el presidente electo, el titular de la bancaria. Esto decía Sergio Palazzo. Primero felicitarlo por el proceso electoral, ya lo había hecho, lo había visto, pero no habíamos tenido la oportunidad de hablar, agradecerle la invitación a almorzar y bueno, expresarle la preocupación que tenemos los trabajadores por la situación social, que él la comparte. Por otro lado, trabajar en conjunto a su vuelta del viaje que va a realizar con los equipos técnicos para empezar a ver cómo es la situación del pacto social, el aporte que puede hacer el movimiento obrero también. Y desde la asociación bancaria plantearle la necesidad de la revalorización de la banca pública, cosa que él comparte plenamente, y cuando fue jefe de gabinete así fue también, que se revalorizó la banca pública. Así que en ese orden de cosas se habló nada más. Muy bien, Sergio Palazzo, muchas reuniones esta semana. La próxima semana, al regreso de México, se supone que Alberto Fernández dé una conferencia de prensa para hablar de la herencia que va a recibir y dar inicio formalmente a la transición política para asumir el próximo 10 de diciembre los destinos de la República Argentina. Y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta electa, hoy viajó con destino a Cuba para visitar a su hija en su estado de salud que, bueno, se deterioró producto de la persecución periodística y judicial que vivió en la Argentina. Fue ovacionada por los trabajadores en Ezeiza. Bueno, allí estaban los trabajadores de Ezeiza que la rodearon, que se sacaron fotos, videos en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Muy bien, nos estás acompañando con el hashtag Bullrich fuera de la ley. Durísima imputación de un fiscal federal contra la ministra de Seguridad. ¿De qué se trata, Juan Amorín? Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gatón? Buenas noches. Así es, hace horas nada más el fiscal federal Franco Picardi decidió imputar a Patricia Bullrich y a otros funcionarios del Ministerio de Seguridad por haber aplicado, presuntamente, es la hipótesis delictiva, un plan sistemático de persecución contra los mapuches en el sur del país. ¿Te acordás que Patricia Bullrich creó de alguna forma un enemigo interno, particularmente del año 2017, a través de muchísimas noticias falsas y, hay que decirlo, a través de muchos medios de comunicación que le hicieron el juego, particularmente en el caso Santiago Maldonado y obviamente en el caso Rafael Nahuel. Vamos a recordar lo que decía Patricia Bullrich cuando hablaba justamente de los mapuches, de la RAM, de que querían crear un Estado dentro del Estado. A ver, recordemos. Había sido de alguna manera minimizado o no se le había dado la importancia que tenía que tener, que es la existencia en el sur de nuestro país, en estas 3 provincias, de un movimiento conocido como RAM. Un movimiento que hemos caracterizado como un movimiento etnonacionalista que practica una violencia extrema, que tiene formas de operación y de trabajo que están absolutamente armadas en una lógica que la violencia es justificada y como parte concreta de este accionar. Nosotros hemos caracterizado a este movimiento RAM como un movimiento que promueve una lucha insurreccional, que no reconoce al Estado argentino, que no reconoce la Constitución argentina y que no reconoce las constituciones de las 3 provincias aquí presentes. Bueno, obviamente todo una construcción y un relato mentiroso, porque nada se pudo comprobar aquí en la Argentina. Y formó parte también del relato en torno a Santiago Maldonado, muy mentiroso por parte del gobierno. Así es, y la clara prueba es que rápidamente, una vez que pasaron las elecciones legislativas, el tema se apagó y nunca más se habló de la RAM. De golpe dejaron de existir. Si te parece, Gato, vamos a empezar a ver. Es realmente durísimo el dictamen del fiscal
Picardi. Son unas 80 páginas, ha tomado varias medidas de prueba y acá lo tenemos. Determinar si la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y funcionarios de esa cartera, obviamente del Ministerio de Seguridad, se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal, y continúa, con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto existente entre la comunidad mapuche y propietarios formales de tierras. Acá empieza a hablar de negocios inmobiliarios. Claro, ¿quiénes son los grandes terratenientes del sur? Bueno, los amigos del presidente. Y estaba Benetton, ¿te acordás que mucho se defendía a Lewis? ¿Cómo es? Lewis, Joe ¿no? Lewis, sí, claro. El que fue en helicóptero cuando a descansar ni bien asumió, ¿no? Así es, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del actual gobierno, lo que decíamos recién, incluso familiares. Por otro lado, la planificación ilícita aludida tendría también una intención de disciplinamiento del resto de la sociedad. Claro, algo que vos marcás muy seguido, Ato, tomaron como tubo de ensayo, como prueba de laboratorio, lo que sucedía en el sur como forma de disciplinar a la sociedad. Acordate, porque hay que recordar esto, cuando pasó el caso Maldonado, allí Nochetti, que era el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, les impartió órdenes directas a los gendarmes, que decía, está Aníbal Fernández, después lo vamos a hablar con él, que fue ministro de Seguridad, pero que le decía a los gendarmes, ustedes olvídense, hay que actuar de inmediato. El delito que era, creo que, en flagrancia. Claro. Cambiaron todas las normas. Decía, hay que agarrarlo con las manos en la masa, hay que actuar de inmediato y hay que cargar y ir contra ellos. Así fue que actuaron ilegalmente en territorio mapucho cuando desaparece Santiago Maldonado. Así es, si te parece, seguimos viendo un poco el detalle del día de hoy. También después habló Patricia Bullrich increíblemente atrás de las redes sociales. Para la justicia, entonces, Bullrich creó un falso enemigo interno, algo que había denunciado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la figura de la resistencia ancestral mapuche para justificar de esta forma la represión a pueblos originarios. Además, investigan si hubo, gravísimo, tareas de inteligencia ilegal contra los mapuches en coordinación con los carabineros de Chile. Esto es una asociación ilícita que se dedicaba, digamos, a hacer tareas paraestatales entre dos estados, Carabineros y Gendarmería, y de hecho Sergio Maldonado lo denunció también ante la justicia. ¿Te acordás cuando en un programa de televisión con periodistas oficialistas, Elisa Carrió dijo, bueno, está en Chile porque 70% de posibilidad de que esté en Chile. Más le dio, 80. 80 más. Después dijo que estaba congelado como Walt Disney, pero dijo, porque actúa con la RAM chilena como infiltrado. Cualquier cosa, decían. La cantidad de operaciones que se han hecho alrededor del caso realmente amerita este tipo de investigaciones. Si te parece, vamos a ver los delitos que se están investigando. Son 6 delitos que se le adjudican a la ministra Bullrich. Obviamente todo esto a investigarse. Negociados inmobiliarios entre los terratenientes y funcionarios, lo que decíamos recién. Hay una inmobiliaria, me parece, que particularmente va a empezar a causar bastante renombre en este caso. Uso de recursos estatales para manipular investigaciones y encubrir. Uso de fuerzas federales sin orden judicial, lo que decías recién de Pablo Nocetti, por ejemplo. Uso excesivo de la figura de flagrancia, lo que decías de Pablo Nocetti recién. Todo. Violaciones a los derechos humanos de pueblos originarios. Y no es solo Patricia Bullrich, porque también están sus súbditos, las primeras líneas del Ministerio de Seguridad también imputadas en el día de hoy. Acá tenés... Bueno, ahí está. Pablo Nocetti, ex jefe de gabinete, y Gonzalo Cané, secretario de Cooperación, que sobre él también pesan otras denuncias, ¿no? Así es, minutos después de la imputación, no sabemos muy bien cómo recibió el dictamen, pero la ministra Patricia Bullrich se ocupó de publicar el dictamen de Picardi, se expresó a través de su cuenta de Twitter y dijo que ella acá está y acá se va a quedar para dar explicaciones ante la justicia, que está muy tranquila respecto a esto. A ver, vamos a ver qué decía... Acá estoy y acá me voy a quedar, como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la verdad. Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo a la gente. Bueno, el plan, ministra, la están imputando a usted por crear un plan. No habrá apriete. No, ministra, ante la ley somos todos iguales. Ustedes fueron los que persiguieron. Ustedes fueron los que armaron un plan siniestro para perseguir adversarios y encarcelar fuera de la ley. Háganse cargo, respondan a la justicia.
no tienen ningún fuero. Y la causa Maldonado está abierta, ministra, porque sigue insistiendo con esto de, bueno, lo de Maldonado ya está, al igual que el presidente en medio del debate que deslizó que lo de Maldonado estaba cerrado. La causa de Santiago Maldonado fue reabierta y se está investigando todavía el día de hoy el abandono de personas. Sí, aparte además, acordate cuando mintió en el Senado, ¿te acordás que decía el puestero, que hirieron a un puestero, porque ahí... Todo mentira, nunca fue una verdad. Lo utilizaron y lo dijo ante la Cámara de Senadores. Lo bueno y lo celebrable es que ahora sí va a tener que investigarse esto. Buen dictamen del fiscal Picardi, insospechado además de militante. Digo, no se puede acusar de apriete a alguien como el fiscal Picardi, que tiene una trayectoria muy respetable en Comodoro Pi. Investiga a la jueza Capuchetti. Y se tiene que investigar lo de Santiago Maldonado y lo de Rafael Nahuel. No nos olvidemos, asesinato por la espalda por parte de una fuerza de seguridad como prefectura. Bien, Juan, gracias. Muy bien. ¿Cómo estuvieran los mercados hoy? En una semana donde volvió a subir el dólar, El oficial 63.35, contado con líquido 81.13, se subió otra vez, y el blue 67.50. Y el riesgo país, el riesgo Macri, que sigue alto, 2.278 puntos. Una semana agitada. Fer, bueno, sigamos. Bueno, y además los plazos fijos que empiezan a caer, que pierden contra la inflación, ¿no? Sí, lo que está sucediendo ahora es que el Banco Central, con este cepo tan duro y la decisión de eliminar o de reducir los depósitos o los encajes remunerados, está provocando una gran inyección de pesos en el mercado. Eso está haciendo que, por ejemplo, baje la tasa de los plazos fijos. Pero lo contamos acá el otro día. El Banco Central está tomando algunas medidas que parecen ir en la misma orientación de las que piensa el equipo de Alberto Fernández. Lo que pasa es que hace solo una parte y no la otra. Dice que libera los pesos, pero no da ninguna orden a los bancos de que sigan pagando tasa de plazo fijo para mantener los depósitos en los bancos, ni da ninguna instrucción para crear los créditos a la producción. Y esto hace que los pesos que libera el Banco Central vayan al mercado financiero en lugar de a la producción. Hoy el Banco Central compró 260 millones de dólares y esto tiene que ver como la gente no puede comprar dólares, los exportadores que sí tienen que liquidar por obligación terminan liquidándole estos dólares al Banco Central. Y eso hizo que se mantenga estable. A lo largo de la semana cayó $1.65 el dólar oficial. Claro, es un dólar que muy poco puede comprar, aunque hoy viernes se renovó el cupo para comprar mensual, estos $100 en efectivo, $200 a través del sistema financiero. Gustavo, te digo, esta tranquilidad lo que hace es esconder las bombas que sigue activando el Banco Central. Muy bien, gracias Fernando. Irina Hauser, buenas noches Irina. Tenemos novedades con el tema elecciones, de nuevas denuncias en el exterior, ¿no? Buenas noches, Gustavo. Sí, una nueva presentación de los apoderados del Frente de Todos referido a cómo se hizo la votación en otros países, extranjeros que votaron en otros países. Hay muchas dudas alrededor de cómo se controló la votación y cómo se votaba, además. Por ejemplo, ¿cuál es el dato básico que están presentando los apoderados para poner en duda, en general, cómo se hizo la votación en otros países? Hay un dato relevante que tiene que ver con la cantidad de personas que votaron en el año 2017. Votaron 14.007 ciudadanos argentinos que estaban habilitados a votar, de un total de 368.034. Eso fue en el año 2017. ¿Sabes cuántos aparecen votando ahora? Aparecen 46.000, es decir, de la totalidad de personas habilitadas a votar, en el 2007 era el 3,81% de ese padrón y este año el 12%. El aumento es muy grande y de por sí despertó algunas dudas. Pero no solamente esos números a secas, sino algunas denuncias que fueron presentando ciudadanos argentinos en el exterior, algunos de los cuales plantearon que, por ejemplo, el voto por correo, viste que se había habilitado esta posibilidad de votar por correo si estabas en una ciudad y no podías ir hasta el consulado argentino, no querías o X razón.
Bueno, no hubo forma de fiscalizar que esos votos pertenecieran a la persona que decía haberlos emitido. No hubo manera de que se fiscalice, no se pudo implementar la fiscalización. Esto es parte de lo que se está denunciando ante la justicia electoral acá. La otra cuestión es que ni siquiera hubo fiscales en las dependencias argentinas, claro, donde se votaba en el exterior. No hubo fiscales. También hubo problemas con las autoridades de mesa y también un registro muy curioso de cómo se llevaba adelante la votación. Había gente que iba a votar y que no le hacían firmar el padrón. Simplemente la persona que estaba a cargo de la mesa, muchos de los cuales habían sido fiscales en la elección anterior de Juntos por el Cambio, ponían una crucecita. Escuché, por ejemplo, lo que una ciudadana argentina en París, Silvia Testa, decía, y esto fue presentado en la denuncia ante la justicia electoral. En estas elecciones nacionales respondió un anuncio de la Embajada Argentina que pedía autoridades de mesas para las elecciones nacionales. Me confirmaron, todo en orden, y esta mañana cuando llegué, a las 7 de la mañana, que era la hora a la que estábamos convocados, las autoridades de mesa y los fiscales, me dicen que no, que solo había 3 mesas, porque este año habría muchos compatriotas que eligieron hacer el voto electrónico. Había 2 otras chicas que estaban exactamente en la misma situación que yo, y los 6 autoridades de mesa que retuvieron, nadie sabe con qué criterio le eligieron. Es más, hubo quienes habían sido fiscales de Cambiemos en elecciones anteriores y que esta vez eran las que quedaban de autoridad de mesa. Esperé a que fueran las 8 de la mañana para votar. Nos dimos cuenta que no nos habían hecho firmar el padrón. Ellos hacían directamente, la autoridad de mesa hacía una crucecita en el padrón y nadie firmaba. Entonces fuimos a verlos, nos manifestamos, fuimos a verlos y recién ahí le hacían firmar a la gente. Es decir, que si no reaccionábamos en ese momento, quizás nadie se enteraba quién había votado y podían hacer cualquier crucecita, podían impugnar votos, en fin. Como verán, son muy poco transparentes estas elecciones, sobre todo aquí en París. Una crucecita les ponían en el padrón en vez de hacerlo firmar. Algunas personas se dieron cuenta. ¿Cuántas no se habrán dado cuenta? ¿Y cuántos votos truchos se habrán metido en toda esa bolsa, no? Bueno, esto es lo que se está pidiendo que se investigue porque, tal como contaba Testa, parecen muchas las irregularidades, además todas juntas y en una misma mesa. Bien. Así que la justicia electoral ahora tendrá que avanzar con esto. Puede ser que se amplíe esta denuncia aún más. Muy bien, gracias Irina, y lo habíamos anunciado, nos acompaña el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández. ¿Qué tal, Aníbal? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, por suerte. Bueno, ¿qué análisis? Primer análisis, ahora tenemos otro tema para meternos a charlar con usted, pero del triunfo del peronismo y del Frente de Todos el domingo pasado. A ver, Gato, desde antes que asumiera el presidente, durante los primeros tiempos del presidente, nos fuimos mucho. Te reconozco que fuiste uno, y uno intentó hacerlo de todas las maneras, decir todo lo que nos parecía que era un espanto. Y decirlo a riesgo de las represalias que tomaban en todos los lugares que se podían con estas cosas. Sostuvimos lo que estaba sucediendo porque era imperioso hacerlo saber, hacerlo conocer porque se veía que era grosero. Este enchastre que han hecho con el voto de los extranjeros, no hay duda de que han metido los ganchos, hablando en argentino, en criollo. Es muy simple, si yo marco al lado de donde vota un señor que se llama Silvestre, y después viene Silvestre a votar, lo pongo en otro lugar, la crucecita, y da lo mismo. Claro. ¿Quién se entera de este tema? Es un viejo truco de las elecciones internas de los partidos políticos de hace 40 años, conservadores radicales y el peronismo que comenzaba a enchastrarse con estas cosas también, un espanto. Todo ha sido así, bueno, lo tuvimos que ir diciendo, lo fuimos comentando, fuimos racionalizando la información, la miramos de la mejor manera. Nuestro partido hace un gesto enorme por parte de Cristina y convocan a uno de los cuadros de excepción más importantes, que es Alberto, para llevar adelante las banderas nuestras, y comienza a concitar la atención del electorado, que se da cuenta que está en manos de filibusteros. Y bueno, eso es lo primero que vemos. Explota Ecuador contra el neoliberalismo, explota Chile contra el neoliberalismo con mucha violencia, y en Argentina explota el 11 de agosto en votos.
viene una nueva definiciones y discusiones políticas y todo el enchaste que el presidente mandó a hacer y que lo ha hecho de alguna manera y que recoge por derecha los votos que habían votado a Espero, que habían votado a Gómez Centurión, una suerte de voto útil a la parte de la derecha que ni se tapa la nariz para votarlo, le da lo mismo con tal de ir contra el peronismo. Bueno, pero los resultados son los que están. Cuando se termine de hacer el escrutinio definitivo, me da la sensación que Alberto va a estar rondando el 50%. No se preocupen tanto en cuánto le lleva diferencia uno u otro. Cuando Juan Perón volvió sacó el 62%, el 38% no lo votó. Cuando Cristina es una excelente elección, 54%, el 46% no votó. ¿Por qué quieren que voten más? No, es lo que tiene que suceder. Ahora, en base a esto que usted venía describiendo, Aníbal, también lo veíamos recién para recordar en la campaña de las PASO para acá, un mensaje, un relato muy mentiroso del presidente. Prometía no, yo no estoy de acuerdo. El presidente mintió antes de ser el presidente. Nunca dejó de mentir. Nunca. Siempre fue mentiroso. Pero decía ahora en la campaña, a fin de mes, ahora viene lo nuevo y ahora nos mete tarifazo. Demos vuelta y hagamos un análisis de laboratorio. Suponiendo que haya ganado las elecciones, ¿no hubiesen aumentado el 25% en la provincia y el 5% las naftas en la nación? Y bueno, entonces les mintió y le hubiese exhibido la mentira, escupiéndole en la cara al pueblo argentino porque se lo volvió a hacer. Otra de las tantas veces que se lo volvió a hacer. Ahora, realmente ha sido por parte de la sociedad argentina, usted marcaba lo de Ecuador, lo de Chile, y acá la sociedad argentina aprovechó el voto para decirle nunca más. Tuvo la oportunidad de hacerlo, bendito sea Dios que fue así. Uno pensaba que iba a haber sangre en el medio, porque era imposible que se pudiera contener un pueblo tan agraviado, tan oprobiosamente castigado de las peores maneras y con los más vulnerables, discapacitados, los viejos, los pibes, los trabajadores, todo con una bronca, con un criterio impensado que pudiera estar sucediendo. Bueno, eso tenía que revertirse de alguna manera. A usted lo castigaron los medios que blindaron al macrismo mucho cuando tocaba a la gobernadora María Eugenia Vidal. Sí, está bien. Un día porque yo tomé una frase desafortunada, después aparecieron algunos. Cuando nosotros hablábamos, Gato, y te incluyo, esta gente estaba abajo de la cama. Después aparecieron y si los ofendió porque yo usé una frase desafortunada, que no la voy a volver a citar. Es desafortunada, me equivoqué, un profesional como yo no lo puede hacer. Pero me equivoqué, una frase desafortunada, pero todo lo que decía era cierto. Pero bueno, digo, el pueblo castigó también en la provincia de Buenos Aires. Lo ve, no puede dejar de verlo, lo ve, lo tiene que ver. Si no han hecho otra cosa que darle palos en el lomo a los trabajadores de cualquier forma que sea. Cuando te dicen que un pobre no puede llegar a la universidad, es una de las movilidades sociales ascendentes que uno más tiene en su cabeza como una proyección de gestión de políticas públicas. ¿Cómo no le van a quitar hasta esa posibilidad? Ya no había nada por qué pelear. Entonces, ¿qué sentido tiene? Es solamente vivir y durar. Como un tarado que era un general real en el 55 que decía que ellos iban a garantizar que el hijo del barrendero iba a ser barrendero. Bueno, es más o menos la misma visión, ¿no? Esta semana, digo, porque siempre hay que volver a esto para recordar cómo trabajaron todas las fake news, los armados de causas judiciales, la mentira. Salió toda esta investigación que está haciendo Canicova Corral sobre el espionaje ilegal. Ayer Fabián de Sousa lo denunció sobre los directivos de esta empresa también, pero donde está la figura de Carrió, ¿no? Carrió que habría utilizado... Que lo insulta feo al propio juez, ¿no? Sí, exactamente. Pareciera ser que está abriendo el paraguas de algo que se viene inevitablemente. Digo, pero no hay que olvidarse lo que Carrió armó también contra usted. Contra todos lo ha hecho. En el caso particular mío, porque fue el momento oportuno, en el punto oportuno, y me malogró una elección. Ya está, yo hice un duelo en 20 minutos y lo resolví ese tema, pero digo, el daño que ha hecho esta mujer es mayúsculo y hoy está siendo seriamente hackeada en el juzgado del doctor Canicova Corral, porque eso se va a demostrar lo que han hecho, y en Dolores, porque también se va a demostrar de la misma manera. Sí, con toda la causa de ley. Con varios, con todos los que participaron. La miraba recién a Bullrich y uno dice, ¿cómo esta mujer puede haber sido ministra? Y dice, hablan de que son un Estado. El artículo 75, inciso 17 de la Constitución, dice que le reconoce
la preexistencia étnica y cultural a los pueblos originarios. Exacto. Señora, por Dios, agárrela que no muerde la Constitución un día. ¿Cómo no prestar atención a esas cosas? ¿Cómo no mirarlo? ¿Cómo hay provincias que han trabajado fuertemente? Alberto Rodríguez en San Luis, ha trabajado fuertemente Chubut, ha trabajado Santa Cruz, fuertemente para tratar de hacer políticas que vayan acercando posiciones con los pueblos originarios. Y esto se lo toman tan al chiste, es una cosa mayúscula lo que nos pasa, ¿no? Ahora, ¿cómo avisora? Por un lado, el gobierno de Alberto Fernández con esta consistencia fuerte de unidad y del Frente de Todos, y estos intentos desesperados de último momento del periodismo que ha mantenido a Macri en el poder diciendo, bueno, no, va a liderar la oposición, va a ser líder de la oposición. No puede ser líder de nada. Macri no puede ser líder de nada, es un libro sin tapas y sin hoja, no puede ser líder de nada, no hay que perder el tiempo en eso. Me da la sensación que en el caso de la gobernadora pasa exactamente lo mismo, con lo cual los que vendrán detrás serán los que tendrán que hacerse cargo si es que queda algo de ese partido. No puede haber nada. Alberto es un hombre muy formado, muy preparado para estas cosas y con la cabeza puesta en lo que la tiene que tener. Entonces son cosas que van a ser muy simples. Yo valoro el llamado del presidente. Lo que más valoro, el llamado en sí mismo tiene un valor por sí mismo. Lo que dice es limitado. Voltaire decía que un diplomático, yo supongo que él no habla si no habla primero con sus diplomáticos, un diplomático cuando dice que sí es porque es quizás, que es este caso que estamos viendo, y cuando dice quizá es porque no, porque si dijera directamente que no sería un diplomático. Entonces da la sensación que son gestos, pero son gestos muy fuertes del presidente de la principal potencia del mundo. Totalmente. Juan. ¿Cómo crees que va a ser recordado el gobierno de Macri ante la historia? Yo creo que no va a ser recordado. No va a ser recordado directamente. En una línea de un punto en la historia va a ser un punto negro. Yo me imagino dentro de 40 años, dos pibes en un patio de un colegio y dice, ¿a vos qué te toca en la prueba? La catástrofe de Macri. ¿A vos? Una cosa así. ¿Qué te puede dejar? ¿Esperabas este gobierno? Sí, claro. ¿Esperabas algo peor, algo mejor? Sí, parafraseándolo a Groucho, decís, yo he pasado 4 años maravillosos, pero no fueron estos. Es bien de Groucho esa, no. ¿Qué podés sacar? Dicen, buscamos un funcionario. No lo hay, no hay un funcionario. ¿Qué política? Si le preguntaron a Dietrich cómo terminaban sus obras, no sabe qué está hablando. No sabe de lo que está diciendo. Busca uno por uno y te va a decir qué es lo que han pergeniado en términos de políticas públicas que van a trascenderlos porque le van a importar a los otros o porque se van a ocupar de los otros. ¿Qué han hecho? Nada. Salvo daño y negocios. Ahora, los peronistas como Pichetto, como el gobernador Schiaretti, porque está clarísimo cómo votó Schiaretti. Los que fueron peronistas, a esta altura del partido, alguien que sea... A ver, cuando hablaban, ¿se acuerdan que la que hicieron imputar a Cristina por traición a la patria? Sí. Nunca se puede, porque precisamente para ser traidor hay que estar, o pasarse al bando contrario o prestarle socorro al enemigo. Bueno, cuando te vas con el enemigo, eso es traición, ya no estás más en nuestros colores. Entonces no tengo que preocuparme por alguien que se fue, ya ni lo podés aspirar como un hijo pródigo, no lo es. No es pródigo ni mucho menos lo que han hecho, te fuiste con el enemigo, no me interesa nada de lo que tenés, nada, no me interesa nada. Estabas hablando de esto, digo, Alfonsín intentó el tercer movimiento histórico, Néstor Kirchner intentó la transversalidad. ¿Alberto va a tener suerte en generar un nuevo movimiento nacional? Alberto es un conciliador, en esas cosas tiene una motricidad fina de orfebre. Y esto, partiendo de un núcleo duro muy grande que tenía Cristina, que esto es lo más importante de toda, Alberto, parafraseándolo a Néstor, decía que... sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza, es decir, había que buscar una cosa más importante. Cuando toman esta decisión tan trascendental para el peronismo, lo que Alberto sale es a ir a buscar punto por punto. Juan Perón decía, vos tenés que agarrar el hormiguero completo, lo agarraste, sí, ahora andá a buscar hormiga por hormiga, que ese es el trabajo de Alberto. Y ese trabajo Alberto lo va a hacer a la perfección porque es él, es Alberto puro eso. El trabajito de cada uno de los que sentó a la mesa y con los que acordó, no tengas duda que va a cumplir, vas a ver lo que dice un hombre. Un hombre que tiene palabra y que cuando dice que va a ser, va a ser. Y cuando dice que no va a ser, no va a ser. Entonces es muy fácil prestar atención a lo que va a salir. Lo vas a ir mirando paso por paso, como me tocó a mí. Yo me acuerdo que en esto, la segunda vez que voy a verlo, me dice, somos 3 haciendo campaña, Cristina, Scioli y yo. ¿Querés ser el cuarto? Sí, ¿qué hago? A las 7 salimos para Paraná y no me bajé más del avión. Y esa noche, cuando volvíamos,
era una ametralladora hablando, y usted está totalmente loco, decía ante mí, porque era una cosa, yo no puedo perder, vos vas a ser ministro mío, la gente sufre, los viejos no tienen aumento, una ametralladora, y sin embargo no falló en una no falló, claro, de las que dijo, en una. Entonces digo, bueno, Alberto, ¿de qué escuela viene? Política. De esa escuela, viene ese determinismo calvinista, me la pongo y hasta que no la saco no sale, y con todos aquellos que acordó, le va a cumplir. Ese es Alberto. Bueno, lo dijo acá el jueves cuando estuvo cerrando la campaña. Hay que respetar todo el armado político y a cada uno darle la representación. Si no, volvemos a la gran Macri. Claro. Yo te llevo de chamullo, total, cuando llego hago lo que se me antoja. Y esto no es, el daño es muy grande después. Tiene muchas cosas de Néstor Kirchner, Alberto. Bueno, pero somos todos de esa escuela, nos hicimos con él. Nos hicimos con él. Ese tipo de insistencia sobre determinadas cosas eran muy fuertes en él. Néstor tenía gestos absolutamente empáticos. Un tipo llegaba a cualquier lugar y te abrazaba. Igual que Cristina, no dudes que eso sale del corazón, que no está inventado, que no es una pose, coacheado para hablar que un tal Diego me dijo que no sé qué. Pero tú dices, no, muchachos, hablemos de cuando un tipo tiene esa gana de que realmente el otro sienta de tu pecho que le estás dando calor. Ahora, ¿cómo se supera el odio que el macrismo ha inoculado? Se lo van a quedar en estos ellos. 4 años. ¿Qué otra cosa van a hacer? Se tienen que quedar ellos con su odio, porque yo no odio a nadie, no tengo ni a ellos, claro, con tanto daño que hicieron, uno los odia. Esa bendición que Dios le da de que no tener que estar pensándolo de esa manera, pensar realmente cómo resolver el tema a los viejos. La verdad, 12 del peronismo dice, los únicos privilegiados son los niños. Yo quiero modificarla, que diga, los únicos privilegiados son los niños y los viejos. Que hoy compran medicamentos de a pedacitos o le echan agua a la leche para que les sirva para 2 días. Un despropósito. ¿Y usted cree que el radicalismo, esa coalición el se va a radicalismo mantener? De verdad, el radicalismo popular, el de Alfonsín, por Dios. Raúl Alfonsín, ¿por qué los peronistas lo mencionamos y lo exhibimos? Yo lo he subido a Twitter, tiene como 6.000 likes, sabemos todo de lo que estamos hablando. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque cuando vos hablabas de honestidad con ese señor, estabas hablando con un honesto. Sí, totalmente. Aníbal, ¿y lo ves a Macri jefe de la oposición? No lo veo, gracias a Dios. No, bueno, metafóricamente. ¿Lo imaginás como futuro jefe de la oposición? ¿Lo imaginás viviendo en el exterior? ¿Lo imaginás rindiendo cuentas ante la justicia? No lo sé. Que va a tener que rendir cuenta de todos los desaguisados que hizo, no tengo duda. No por la venganza, que no creo, y que abogo porque no exista. Claro. Por lo que hizo. Te quisiste chorear el correo. El desaguisado, bueno, vos lo explicaste, Juan, y lo hemos charlado alguna vez, el tema de Autopista del Sol. Se trajo al ingeniero Mártire y lo puso, era el gerente de Autopista del Sol, y lo puso en el Ocovi de segundo para que subieran los peajes. Vamos, loco. Ahora, históricamente los Macri nunca rindieron cuentas ante la justicia, por lo menos siempre salieron muy favorecidos. Sí, pero nunca sucede hasta que sucede. Nunca sucede hasta que sucede. Bueno, un día vas a tener también que dar explicaciones. Parques eólicos, hay mil han hecho, no han dejado una sin pasar. Una no han dejado sin pasar. Ahora, la protección mediática que tuvieron, porque todos estos negociados que hizo fueron, lo sabemos nosotros, lo sabe un sector de la sociedad, pero frente al gran conjunto parecía estar invisibilizado. Sí, pero lo van a tener que publicar cuando lo estén sacando de Comodoro Pi. Van a tener que publicarlo, no va a quedar más remedio, porque la explicación la van a tener que dar. No es venganza esto, pero si vos llegás a una jurisdicción, el que llegara, yo no voy a ser funcionario, pero el que llegue a hacer a una función específica y a vos te encajen, veas la Autopista del Sol, el desaguisado que hicieron y la catástrofe que generaron con los 500 palos que se chorearon en el CIADI, ¿vos qué vas a hacer? Che, mirá, te cruzás de brazo y te enojás. No, papi, vení y redactame la denuncia que la quiero presentar en Comodoro Pi para deslindar responsabilidad, porque si no después venís vos a dar las explicaciones. Perdón, Aníbal, ¿cómo haces para discernir entre venganza, auditoría? No, venganza es venganza. Es cuando vos vas porque te hicieron una, hacérsela. A mí me tocó ser abogado de los dueños de este canal, Cristóbal López y Fabián de Sousa, 2 hombres de bien que no tienen una mácula. Lo verás con el tiempo. Y sin embargo se comieron 20 meses presos. 20 meses presos por venganza de Macri. Por decisión de Macri. Venganza. Un jueves a la tarde en la Casa de Gobierno, Magdalani, Arribas, Peña, Garabano y él tomó la decisión de meterlos presos. Eso es lo que no tiene que suceder. Eso es un daño irreparable a nuestra edad, porque Cristóbal y yo somos de la misma edad, 62 años, 20 meses no te lo devuelve ni Dios.
Entonces, digo, ese marco es el que no puede suceder como venganza, pero la que cometiste, si la cometiste, que la revise la justicia, porque el funcionario tiene la obligación de desprenderse, ¿eh? Yo escribo y a la justicia, revísenlo ustedes. Claro. No auditoría, que es lo que ellos quisieron mostrarnos, porque como ellos eran los CEOs y eran blancos, no hacían las cosas que hacíamos los negros. Entonces trajeron a Pricewaterhouse, a todos, a Deloitte, no sé cuántos trajeron, a la SICA, que era auditor de ellos, les hacían las auditorías que ellos querían que les hicieran, pero ¿sabe quién las tiene que hacer? El Estado. No tienen valor para el Estado. Bueno, las auditorías de Iguacel, que fueron una gran farsa y que la misma justicia ha dicho que no han existido. Iguacel nos dejó cagada por hacer, perdónenme. Entonces va a tener que explicar por lo que hizo, porque debe ser uno de los tipos con más potencia en las barbaridades que hizo en cada uno de los lugares que estuvo, y que se encargaba de decir, vos estás con Aníbal Fernández, bueno, ahora vamos por vos. ¿Y la doctrina, uno de los que me señalaba con el dedo. ¿Y la doctrina Irurzun, crees que va a ser bueno aplicarla? ¿Hay que dejarla de lado? No, ruego por Dios que no, que esa locura no, porque la prisión preventiva es para casos muy particulares, no es para esa situación. Que me expliquen por qué lo detuvieron a Cristóbal y a Fabián, que me explique por qué casación, el doctor Rigui y el doctor Hornos en 24 horas escribieron 3.500 hojas. Aníbal, bueno, en la causa de las fotocopias famosas, lo que ha constatado. Que me expliquen por qué, cuál era la vocación. Y después cómo terminó ese tema. Y terminó en el juzgado 5 de la doctora Capuchetti diciendo, mire, yo revisé por todos lados, resulta que los veedores dicen que no, la Judeco dice que no, todos dicen que no vendió. Listo, resulta que estuvieron presos por una estupidez, no vendieron nunca. No, por una orden política. No, bueno... Pero agarrado en que teóricamente habían vendido una empresa que no vendieron. Claro. Es un despropósito lo que estamos viendo. Antes mencionaba a las cabezas de la Agencia Federal de Inteligencia, que históricamente además siempre está machacando en tribunales, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con la AFI? No lo sé. Bueno, ¿qué debería? No lo sé, ya. Ahora, esas cosas ya no te las puedo contar porque está Alberto tomando sus decisiones y yo tengo que ser cuidadoso para no pisar ninguna quinta que no tengo que pisar. Él sabrá cómo lo tiene que hacer. ¿Pero hay que seguir con las transformaciones que inició en el último periodo Cristina? Por lo pronto, algo que yo haría y que no tengo ninguna duda que Alberto piensa lo mismo que yo, es volver los fondos a ser públicos, no privados como hizo Macri, precisamente para disponer por ellos con absoluta libertad. Por lo pronto, volver a esa condición, que es lo que Cristina puso cuando creó la AFI. Y Aníbal, de cara al futuro, el rol de Cristina, ¿cómo lo ves? Pues se habló mucho, de hecho esta semana empezaron ya las operaciones mediáticas respecto a se van a pelear, va a durar poco, se miran mal. No va a suceder nada de eso. Cuando vos tenés dos Cristina inteligentes, es una figura muy cuando imponente. vos vas a llevar... Y sí, claro, no es de arriar con un palito ninguno de los dos. No es un análisis brillante el mío, pero ninguno de los dos es de arriar con un palito. Los dos tienen carácter, ¿eh? Cristina, cuando lo puso Alberto en ese lugar, no lo puso. Le dije, mira, yo te pongo, pero ¿sabes qué? Cuando yo te pida algo tenés que agachar la cabeza. Lo puso a alguien que no es de arriar con un palito. Entonces la cosa es muy simple darse cuenta. Es cuestión de que dos inteligentes se sienten y si deben discutir, si deben gritar, y si eso sucediera, a mí me ha pasado con Néstor Kirchner, nos hemos dicho barbaridades porque él era el presidente y yo era un salame, me dejaba discutirte, me parecía estupendo que un presidente te dejara, nos hemos dicho barbaridades, ahí terminaba. Pero Cristina no va a tener el rol que tuvo, por ejemplo, Gabriela Michetti, que pareció una vicepresidenta. Bueno, te pido por favor que pidas disculpas, te ruego. No, me refiero a que da la impresión que no hubo un comando ahí entre Yo Macri te y garantizo Michetti. que en 4 años Cristina lo vuelve a votar Alberto. No va a pasar como Michetti, que no lo votó al presidente. ¿No lo votó? ¡Epa! Miren el video. ¡Epa! Miren el video. ¿Qué video? ¡Qué Y bombazo! lo subimos el video a Twitter todos los que pudimos. Además, por su impedimento físico, la ley de gravedad juega un punto en contra. Sí, dice que votó en si blanco. ella lo pusiera de arriba, el Claro. sobre va derechito, pero como lo pone de abajo, se dobla, porque adentro no hay No hay nada. nada. Tal vez estaba muy doblada la boleta. Sí, claro, era muy chiquitita era. Ahora, ¿cómo lo está observando a Axel Kicillof, que ha aparecido como la gran figura política A ver, de esta elección? A mí me también? parece lo de Axel estupendísimo, estupendísimo. Voy a volver sobre un tema que dije hace 5 meses atrás. Que se lo colaron. Qué lindo, dije yo. Lo veo a Axel haciendo cosas que yo quería hacer. Que se lo colaron. No dije fake lo que news dicen 2 ahí. días No antes de dije la lo que elección. decían ellos. Que Axel va a hacer lo mismo que iba a hacer yo. No, yo dije, qué lindo, él va a hacer cosas que yo quería hacer. Primero, hace muchos años que la provincia no tiene un gobernador.
investigador de CONICET, investigador, de una disciplina intelectual superlativa. Vos traelo a Axel acá y decirle, Axel, esa cámara no funciona, ¿cómo la arreglamos? ¿Qué sé yo? Bueno, ¿podemos hacer algo? 2 días después traelo y te cuento. Te arruina. Y te explica cómo hacer de esa 8 máquinas. Son esos tipos bien formados. Y además, lo que nos mató a todos es una ametralladora de empatía. Claro, sí, sí. Y es sanito, y habla con la gente, y el hombre común y la mujer común se dan cuenta. Y se abraza con la gente que tiene tenés problemas, trato claro. obligado, o coacheado, o mentiroso. Vean un video que pasaron ustedes hace 2 o 3 días, de Macri los primeros días avanzando, y le va dando la mano a cada uno, y no le dice nada. No importa nada, ni acordarse, ni cómo le va, ni cómo está usted, ni cosa que se parezca, no les importa nada. Este pibe lo que le ha dado es lo que tiene, es lo que siente de adentro. Y que fue ministro de Economía, que no Sí, pocos que ministros, ex ministros de Economía Pedro, ¿sabes pueden qué? salir a la calle. Teóricamente son estos pibes nerds, muy estudiosos, preparados, conocedores, y ahí se agotan. Nunca los podés sacar de eso, porque lo primero que te vamos a decir, los viejos políticos, no tiene pasta. Bueno, este pibe tiene todo pasta. Además de su enorme formación intelectual. Y sobre todo, solo un gran problema, ¿no? Ningún gobernador bonaerense llegó a ser presidente. No llegó hasta que llegó. También decían que en América nunca ningún equipo llegaba a ser campeón de Europa, y sin embargo Alemania nos pasó a degüello a nosotros en Brasil. O que todos reelegían. Un día terminó. O que todos reelegían. Todos reelegían. Un día termina eso. Esa maldición de Mitre, digamos, por llamarla de alguna manera. Aníbal, gracias como No, siempre, gracias a un ustedes. gustazo como siempre.